Los saludo a Alfredo Buglioni. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adrián, ¿cómo te va? Bueno, Alfredo, a ver, la primera pregunta obligada es cómo has vivido estos últimos días, estas últimas semanas, con la última noticia de la llegada otra vez del Fondo Monetario Internacional a Argentina. Y con mucha preocupación porque hemos vuelto a buscar crédito externo para financiar déficit fiscal, y la verdad que esto demuestra claramente el rotundo fracaso del programa económico del gobierno de Cambiemos. Eh, por fuera a ver, por supuesto hay la manera de encarar la economía, también está lo ideológico, ¿no? Lo que uno piensa. Pero teniendo Sí. en cuenta el rumbo que está buscando el gobierno nacional con su pensamiento y con su libro, ¿crees que hay alguna posibilidad concreta de que esto se acomode o que alguna cuestión externa, algún factor externo pueda darnos una mano o el panorama es negro o gris? No, yo creo que el panorama es altamente malo, sombrío, porque realmente con el tarifazo que han planteado desde el gobierno nacional y con el ajuste que vienen desarrollando y con el plan económico que vienen implementando, esto claramente afecta a las familias argentinas en general y a la pequeña y mediana industria en particular, con lo cual me parece que el rumbo elegido por el gobierno es totalmente desacertado en ese sentido. Todas las medidas que han tomado en los últimos 2 años y medio han sido en contra, en general, o han ido en contra o de la familia, de los ciudadanos, del comercio, de los servicios, de la pequeña y mediana empresa, y han favorecido a un grupo pequeño de empresas y a un sector muy puntual, con solamente volver a hacer la nominación de los mismos, ¿no? El sacarle los impuestos y la presión fiscal a las mineras, al campo, y aumentar con el tarifazo claramente las ganancias de 8 empresas de servicios públicos, que son las distribuidoras las que prestan el servicio. La verdad que muestra claramente cuál es el perfil y el rumbo que ha tomado este gobierno. Por lo tanto, creo que su plan económico, su plan político es de saqueo, y creo que en ese sentido no hay absolutamente ninguna posibilidad de que haya una mejora, sino que creo que van a profundizar con esta llegada del Fondo Monetario, van a profundizar el ajuste. Recién hablaba del tema paritarias, ¿no? Algunos a principio de año cerraron al 15%, otros todavía no cerraron y claramente no van a cerrar por ese número. ¿Qué es lo que puede pasar desde lo social y desde lo laboral en ese sentido cuando uno imagina ya por lo que ha sucedido en los últimos días una inflación superior al año pasado, ¿no? A la hora de cerrar paritarias y la cuestión laboral. Y creo que va a ir en aumento la conflictividad. Todavía no se terminaron de cerrar las paritarias de este año. El gobierno ayer mágicamente, Duhovne vuelve a insistir con las metas del 15% de inflación para sostener una paritaria del 15%, cuando ya todas las consultoras privadas, oficialistas, opositoras y mismo los organismos oficiales marcan claramente que vamos a llegar a superar el 25% proyectada la inflación, con lo cual me parece que se va a profundizar el conflicto social, y me parece que en este sentido el gobierno no debería avanzar, o creo que va a avanzar de todas maneras con la reforma laboral, porque su ideología lo lleva a precarizar el trabajo, a precarizar las jubilaciones, y en ese sentido la única respuesta que hay es movilización, paro, conflicto y todo el mundo en la calle protestando para defender sus derechos. Acá hay uno lo puede mirar desde el punto de vista ideológico, que hay que resolver el tema del déficit,
claramente lo que hay es un negocio de un grupo muy minoritario de empresas, del establishment o del poder económico, como lo quieran denominar, con la categoría que quieran utilizar, y en ese sentido está cada día más evidente. Lo que estaba evidente para algunos el 10 de diciembre del 2015, lamentablemente han pasado 2 años y medio y ahora muchos ven lo que era evidente para otros. Y aquí en San Martín, ¿cómo crees que puede afectar, teniendo en cuenta la gran cantidad de pymes que hay, de trabajadores, que ya venían en una situación conflictiva, además con el tema de tarifas, ¿no? Sí, la situación de las pymes en San Martín es muy preocupante, porque las recorremos habitualmente, estamos en contacto con ellas desde la universidad, desde el territorio, y ahí hay un problema, ¿no? Cómo afectan las tarifas, que antes era entre el 5 y el 7% de lo que del gasto mensual que tenía cualquier pyme o en general las pymes de San Martín, y hoy está rondando los servicios en un 20-25% del gasto que tienen. Y la verdad que con la apertura indiscriminada de importaciones, con las políticas de no restricción, de no controles del Estado a todo lo que viene de afuera, tanto para insumos como productos finales, tanto para alimentos, textiles, indumentaria, etcétera, me parece que la situación cada día es más compleja, y a esto hay que sumarle que los salarios están muy acotados, cada vez con menor poder adquisitivo los ciudadanos, los trabajadores, y el golpe final de la devaluación que se está produciendo en estos días con el aumento del dólar, y veremos cómo llega esto al martes que viene, cuando el Banco Central tenga que poner en juego las LEBAC. Entonces me parece que han hecho, si bien uno puede reconocer que en el 2015 había situaciones y el cuadro económico había que corregir, y de acuerdo a la ideología del gobierno entrante podía modificar, lo que han hecho es un cóctel explosivo que nos va a llevar, porque esta película ya la vimos con el Fondo Monetario nuevamente en la década de los 90, en los principios del 2000, ya lo vimos al Fondo Monetario, al expresidente de la Rúa anunciando qué buenas noticias con el blindaje de Machinea, si mal no recuerdo, y a los pocos meses el corralito, y explotó todo, lamentablemente, y esto lo pagan los humildes, los trabajadores, los que más sufren. Recién hablabas del tema del LEBAC, que la semana que viene, creo que es el 15 o el 17 de mayo, vence, creo que son 160.000 millones en LEBAC, donde la gente, sí, o grupos inversores, pusieron plata ahí, y teniendo en cuenta la situación que no querrán, o gran parte de ellos, sacar ese dinero, lo cual generaría ya un conflicto, me parece, sin retorno, ¿no? Sí, obviamente que va a desestarse una situación realmente muy explosiva, muy conflictiva. Esperemos que no suceda, pero obviamente que esto es responsabilidad del mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no? Nos anunciaron eso, nos dijeron que Toto Caputo era el Messi de la Champions League en el tema de la finanza, y bueno, nos llevó a esta situación explosiva, con lo cual vuelvo a reafirmar lo que te decía al principio de mi diagnóstico, de que esto es el negocio de un grupo de inversores, de bancos, del capitalismo financiero que busca hacer su negocio, y encima el Banco Central sacó todas las restricciones de control de los inversores golondrinas que vienen y pueden retirar en 24 horas sus ganancias, y a los productores de soja o exportadores no liquidar inmediatamente las divisas. Me parece que el Estado cumple un rol fundamental, y el gobierno desprecia al Estado, desprecia a los trabajadores, y bueno, y en ese sentido estamos en esta situación. Alfredo, te agradecemos la comunicación telefónica y un abrazo grande. Estamos en contacto. Muchas gracias, Adrián, un abrazo grande a vos y a toda la audiencia.